Buenos días. En esta clase vamos a explicar cómo graficar en forma aproximada una sinusoide. Recordemos que las sinusoides son las gráficas que corresponden a las funciones trigonométricas y igual seno de x e igual coseno de x. Para entender esta clase había que haber visto la clase en la cual graficamos las funciones estas mismas, y igual seno de x e igual coseno de x, con una tabla de valores, para poder saber exactamente cómo se construye esa gráfica. Hay varias formas de llegar, esa fue una propuesta, y qué forma tiene, ¿no? ¿Qué forma tiene? Reconocer las formas de esas gráficas. Hoy vamos a presentar la sinusoide en general. Vamos a ver cómo se dibuja rápidamente una sinusoide, con un poquito de pulso y otro poquito de buena voluntad. Vamos a ver cuáles son los elementos de la sinusoide. La sinusoide es una curva que, al igual que otras curvas matemáticas, tiene sus elementos propios y característicos. Vamos a escribir algunas definiciones y vamos a ver cómo se grafica una sinusoide con todos sus elementos agregados. O sea que es una clase bastante larga, por eso la vamos a dividir en tres partes, para que no sea tan pesado, tan largo el video. Bueno, empecemos. En principio vamos a presentar lo que se llaman las curvas base o funciones base, que son directamente y igual seno de x y igual coseno de x. ¿Cómo se grafican estas funciones rápidamente? Bien, hay que hacer un sistema de referencia x-y, ¿bien? Para los dos exactamente igual. Luego, esto es un esquema, o sea que la escala puede ser, si esto es una hoja cuadriculada, un cuadrito, dos cuadritos, lo que ustedes deseen, ¿no? Sí tiene que estar dividida en estas porciones. El eje y, el valor más alto, va a ser 1, ¿sí? O sea que hay una división en 1 y luego hay una hasta menos 1 que es el valor más bajo. Lo mismo para la función coseno, para ambas es lo mismo. Recuerden que esto tiene que ver con que está relacionado con varias cosas, pero una de ellas es el hecho de que la función seno y coseno en su representación gráfica son los catetos de un triángulo rectángulo que está inscrito dentro de una circunferencia que tiene radio 1, una unidad, y de ahí no puede salir ese triángulo. Por lo tanto, estas funciones, ambas, no pueden alcanzar valores más altos que 1 y más bajos que menos 1. Bien, hasta 1 y hasta menos 1, hasta 1 y hasta menos 1, hasta 2. Y luego el eje de las x, vamos a poner los ángulos en radianes. Hay que haber visto la clase de qué significan los radianes. Y vamos a poner aquí los ángulos correspondientes a toda la primera revolución, pero en radianes, pero en múltiplos de pi. ¿Sí? O sea, recuerden que la primera revolución va desde 0 hasta 6,28 radianes, ¿sí? Pero también lo podemos decir en múltiplos de pi, que era, no tengo espacio, así que tengo que hacerlo así: 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi otra vez. ¿Bien? Eso es lo que vamos a poner acá. Entonces, el eje iba hasta 1 y hasta menos 1, y el eje x está dividido en 4 porciones. La primera es, empieza en 0, la segunda es acá, pi sobre 2, la tercera es pi, perdón, 0. La primera pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi. ¿Bien? Las dos lo mismo, acá también. Pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se grafican rápidamente las sinusoides? Hay que seguir una secuencia. Las sinusoides son unas curvas que tienen una forma de una onda, ¿está bien? Esta es una sinusoide completa. Bien, ahora vamos a ver cuál es la relación, que tampoco está completa porque esto continúa, ¿sí? O sea, este es el eje y este es el eje x. Si yo extendiera el eje de las x hacia la izquierda y hacia la derecha, esta curva continúa exactamente con la misma secuencia gráfica. Bien, ¿cómo se dibuja rápidamente la curva y igual seno de x? Se empieza acá, ¿sí? Acá, bien, empiezan ahí, y hay que seguir la secuencia todo en forma ondulada, ¿sí? Estos no son triángulos, es una onda. Subo, bajo, bajo, subo. Subo, bajo, bajo, subo. Subo sería esto.
subo, ahí, queda un puntito ahí, subo, bajo, bajo y subo. ¿Bien? Eso. Subo, bajo, bajo, subo. Con eso ya hago la onda seno, ¿sí? Eso se llama ciclo base de la función seno. ¿Bien? La de coseno la vamos a hacer con otro color. Pero no empieza la de coseno acá en cero, sino que empieza aquí, en ese puntito. Y la secuencia es siempre en forma ondulada. Bajo, bajo, subo, subo. ¿Sí? Bajo, bajo, subo, subo. Tengo que, permiso. Vengo así, hago bajo, ahí bajé, bajo otra vez, bajo, subo y subo. Quedó un poquito más arriba, ¿va esto? Tiene que terminar ahí arriba. ¿Bien? Esa es la curva coseno. Ahora, ¿cómo se relacionan? Este es el ciclo base de la función coseno, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos gráficas con una sinusoide completa? En realidad, ambas son partes de la sinusoide, porque este eje X está señalando la primera revolución cuando uno construye un ángulo, ¿sí? Desde 0 hasta 2pi, que es la primera vuelta completa. Si uno diera otra vuelta más, que sería desde 2pi, ¿sí? Es como si yo estuviera acá, vamos a tomarnos un ratito para esto. Este eje X al ir de 0 a 2pi es como si el ángulo hubiera hecho esto, ¿sí? Toda la primera vuelta. Pero si llegamos a 2pi, queremos hacer una vuelta más para ir hasta 4pi, que sería la segunda vuelta, u otra vuelta más hasta 6pi, este gráfico se repite y se repite y se repite. ¿Bien? Entonces se va formando esta onda, y es como si el ir repitiendo el ciclo base me permite a mí generar la onda completa. Es más, si yo empezara con los ángulos a girar al revés, con ángulos negativos, recuerden lo que son los ángulos negativos, en sentido contrario, esta curva empezaría a crecer hacia allá, hacia la izquierda, y se va repitiendo también y forma una sinusoide completa. Lo mismo pasa con esta. Esta curva, ¿sí? Si yo la repito hacia la izquierda o hacia la derecha, me genera la curva base lo mismo, que sería como empezar de acá. Ahí, ¿está bien? Desde arriba hasta arriba, desde arriba hasta arriba y así. Entonces, las curvas base, repetidas infinitas veces hacia la izquierda y hacia la derecha, que corresponden a rotaciones de ángulos positivos y negativos, me permiten a mí generar una curva que se llama sinusoide y que es una curva periódica. ¿Qué significa la palabra periódica? La vamos a anotar. Periódica. Una curva periódica es una curva que se repite cada determinados valores de x. ¿Sí? Se repite la misma curva y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Sí? Es una curva formada por porciones que se repiten indefinidamente. Y eso hace, mis queridos estudiantes, que la función seno y la función coseno sean funciones periódicas, porque cada tanta cantidad de radianes, sus valores se vuelven a repetir, y se vuelven a repetir, y se vuelven a repetir. Yo me remito siempre a la circunferencia trigonométrica, recuerden, vean esa clase también por favor, en la cual si yo giro adentro de la circunferencia, esos triángulos que se van generando se repiten permanentemente. Bien, bien, esos son los ciclos base, y esta sería como una representación de lo que es una sinusoide en general. La sinusoide tiene 5 elementos para reconocer. Y si entendemos bien cada uno de estos elementos, bueno, el primer elemento lo voy a definir acá y voy a presentar los otros. ¿Sí? El primer elemento de una sinusoide es el ciclo. ¿Sí? El ciclo hay que definirlo. Si ustedes están escribiendo esto en alguna carpeta, bueno, les voy a dedicar una definición. ¿Qué sería un ciclo? Un ciclo es la porción mínima de curva, que, repetida infinitas veces, permite generar una sinusoide completa. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos dos ciclos que tenemos que reconocer: el ciclo de la función seno y el ciclo de la función coseno. ¿Sí? Estas representaciones hay que aprendérselas.
¿Cómo sería entonces el ciclo de la función seno? Que es este, ¿sí? El ciclo básico de la función seno. Para poder dibujarlo claramente les conviene hacer como una grilla, ¿sí? Que es un rectángulo dividido en la mitad acá y después dividido en 4 porciones, así que quedan 8 porciones. Siempre parte desde este punto la función seno y la secuencia es subo, bajo, bajo, subo. Bien. Pero la función seno, ese es el ciclo de seno y el ciclo de coseno empieza aquí arriba, ¿sí? Ahí, en la misma grilla para dibujar coseno, pero la secuencia es... ahí quedó mal esto. Ahí quedó mal. La secuencia es bajo, bajo, subo, subo, ¿sí? Y ese sería el ciclo de coseno. No son triángulos, esto no se hace con reglas, ¿sí? Estos son simplemente ondulaciones. ¿Bien? Entonces, hasta acá vamos a dejar la primera parte y en la segunda vamos a presentar los otros elementos, ¿sí? Y vamos a presentar lo que se llama una sinusoide modificada, ¿sí? Que tiene como, al contrario de estas que son las básicas, tienen más elementos. Y en la tercera vamos a graficar una sinusoide modificada con todos sus elementos. ¿Bien? Hasta luego.